Bueno, gracias Nico. Cualquier novedad vamos a volver ya en nuestra mesa. Jorge Altamira. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Placer charlar contigo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, vos sos un tipo que tiene años y experiencia, y te lo digo con cariño y como un valor, digamos, que se entienda, ¿no? Como has visto pasar políticamente, ¿cuántas cosas aproximadamente relevantes? Relevantes, bueno, siempre destaco que... Pará, simplificámoslo. ¿Cuántas crisis grandes viste? Desde el 55 hasta ahora creo que vi todas. ¿Y esta qué se parece? Es probablemente una de las más intensas, pero ha sido provocada. Ajá. Ha sido provocada por las medidas que toma el gobierno de devaluar la moneda y someter a los jubilados y a los trabajadores en general, que ya venían de una depreciación de sus ingresos, a lo que es una confiscación económica. Yo me prohibí a mí mismo usar la palabra licuación, porque es banalizar lo que es una confiscación económica. Si vos analizás el reparto del Producto Bruto, hay un salto muy grande en favor de los sectores más altos. Transferencia de ingresos. Un 50 y pico, 56%, y una caída descomunal. Entonces, por lo tanto, digamos, en la crisis no pierden todos. Así es. Acaba de ser un informe muy importante de que los bancos han tenido los mayores beneficios en 20 años simplemente por operar con la LELIQ. ¿Sí? ¿No es cierto? Es decir, por no hacer absolutamente nada. Y las LELIQ son la consecuencia de un gigantesco subsidio del gobierno anterior a las grandes corporaciones en la pandemia. El ejemplo surgió hace muy poco, cuando alguien señaló que Velocopit, sí, dueño de Swiss Medical, había recibido 18 millones de dólares de subsidio. Entonces, ¿qué ocurre? El Banco Central absorbía el caudal de emisión con que se financiaba y se subsidiaba a las grandes corporaciones y pagaba una tasa de interés a los bancos. Que Alberto Fernández había prometido en campaña deshacer para darle el dinero a los jubilados. Digo, exacto, porque todo es cíclico. Hoy también estamos tratando de ver cómo le dan plata a los jubilados y bueno, yo de algún modo he renunciado a pasarle la factura a todos los demás, porque son tantas las facturas, ¿no es cierto? Entonces, digamos... Además, eso suele ser una excusa para no analizar el... También es una excusa, uno queda en la denuncia de esto y lo otro, y no entra en el mérito de toda esta crisis. Vos decías, esta es una crisis generada. Todas las anteriores que vos viste, incluida 2001, no. No, claro, porque ocurre lo siguiente. La crisis del 2001, para dar un ejemplo, había quedado conformada por el hecho de que lo que los bancos tenían como depósito no lo tenían como activo. Es decir, estaban formalmente quebrados. Acá quiero subrayar algo importante porque creo que ocurre en el periodo de Blecher y Prat-Gay posteriormente. Los bancos quebraron. Si nadie se dio cuenta de que los bancos quebraron, fue porque el Poder Judicial hizo una tramoya espantosa que consistió en valuar los balances de las empresas no a precio de mercado, sino al precio que habían comprado. Entonces, contablemente, se disimulaba una bancarrota. Es decir, el activo no valía lo que valía y, por lo tanto, si vos lo vendías, no cubría los depósitos. Entonces dijo, no, vos mantengan al valor ficticio. Con ese recurso judicial, el Banco Central encontró un motivo para, a través de redescuentos, financiar a los bancos. Entonces, como ustedes ven, este es un juego, Prat-Gay, que ahora dice que la recesión es muy profunda, etcétera. Esto es un juego con carta marcada, pero en aquel momento quebraron los bancos. Pero ¿no te sorprende que los economistas de la derecha estén con ese diagnóstico hoy? Con Macri, a ver, algunos eran funcionarios, digo, pero los otros no decían esto con Macri, no decían con Macri. No, ocurre lo siguiente. Nadie es tan tonto como para negar las cosas. Lo que observan los economistas de todo tipo, sí, algunos más y otros menos, es lo siguiente. La deuda del Banco Central con los bancos, por el equivalente en una etapa, en un determinado momento, a 80.000 millones de dólares, Caputo
se la quiere transferir al Tesoro. Se la está transfiriendo al Tesoro. Sí. Estamos en un proceso de endeudamiento. Entonces, el famoso limpieza del balance del Banco Central es una ficción. Significa que una deuda que el Banco Central tiene con los bancos, la tiene ahora el Tesoro con los bancos. ¿Y quién va a pagar esta deuda? El contribuyente. Antes la deuda la pagaba el Banco Central, que era el que estaba endeudado. Ahora está endeudado el Tesoro, entonces va a pagar la deuda. Ahora, con esa transferencia, el famoso déficit fiscal se va a ir por las nubes, porque la deuda pública ha crecido a razón de un equivalente a 10.000 millones de dólares todos los meses desde el diciembre. Sin ninguna contrapartida, digamos. Y si esto está a la vista de todos, ¿por qué nadie lo denuncia en todo caso? Más sí, como decís vos. Judicialmente. No, a lo mejor no es un problema judicial, no entré en ese aspecto. Y por otro lado, el balance si va a causar un perjuicio a los ciudadanos... Bueno, de todos modos, el balance del Banco Central no se va a limpiar de ninguna manera, porque el Banco Central tiene alrededor de 80.000 millones de dólares en letras intransferibles, ¿no es cierto? Es decir, tiene letras del Tesoro que el Tesoro no va a pagar nunca, son intransferibles, no se puede negociar, nada, están ahí, y va a quedar con un balance negativo. ¿No es cierto? Jorge, el presidente tiene una obsesión, acá quiero hablar un poquito de historia. El presidente tiene una obsesión con el tema de los zurdos. O sea, son todos zurdos. El presidente no identifica o no diferencia entre un socialista, un peronista, alguien de izquierda, el nacionalsocialismo, el nazismo. Para él es todo lo mismo, toda la misma gama. ¿Por qué pasa eso? No, hay toda una corriente que hace eso. Sí, bueno. Empezando por el fascismo. Cuidado. ¿Pero el presidente es fascista? Ese pensamiento que engloba a todos en términos de una guerra civil, porque no hay ningún adversario con el cual pueda dialogar, debido a que todos son hostiles al sistema en su conjunto, ese aspecto es un pensamiento fascista. Ustedes no se olviden nunca que Hitler no solo atacó a los comunistas y por supuesto a los judíos, sino que en medio mandato de Hitler estuvo a punto de suprimir a la iglesia, porque también era colaboradora. Esa lectura te lleva naturalmente a un gobierno que va a terminar teniendo un problema con la democracia, entonces. No tiene el problema con la democracia. Un gobierno que apela a un DNU con 600 artículos y que establece un protocolo que niega el derecho a la manifestación y a la protesta, ese gobierno tiene un problema brutal. ¿Está en condiciones de limitar ese tipo de cosas? ¿Ese tipo de acciones? Acá quiero entonces señalar lo siguiente. Visto todo el escenario que ustedes han comentado ahora, el gobierno en estos términos con que ascendió está terminado. ¿Cómo es eso? A ver. Está terminado, está agotado. Este gobierno marcha una crisis en la que tiene que pensar seriamente si tiene alguna forma de recomponer alianzas políticas, o de lo contrario va a caer. Dice Guillermo Moreno, que no debe ser un personaje muy afín a vos, dice lo mismo. Bueno, no. El gobierno está terminado por la misma razón. No, bueno, no conozco las razones de Moreno. Quiero detenerme un minuto en esto. Esta crisis está demostrando que con el 56% de los votos, la Libertad Avanza no creó ningún movimiento político ni cuadros para gestionar el Estado. No tiene cuadros. No. Los que tenía, los expulsó a todos. Sí. El Carlos Rodríguez, que era con Menem, todo lo que tiene experiencia no están. Los expulsó a todos. ¿Por qué? Bueno, por las contradicciones del planteo que quería llevar adelante. Como aquellos sostenían la teoría de la dolarización y otros otros grupos de interés lo persuadieron a Milei que eso había que dejarlo para más adelante, etcétera. Es decir, es interesante, hay que estudiar las contradicciones de los capitalistas. La clase más heterogénea en la sociedad capitalista es el capitalismo. El mercado es el campo donde disputan el reparto de los beneficios que les corresponden a unos y a otros. Entonces ustedes tienen este problema en general. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con un jefe de gabinete que arma un aparato interno de control del resto del gabinete
que sale de una corporación, y además con repetidas visitas al jefe de la CIA. Parecía que era una preferencia de él, y él pasó a controlar la AFI. Ustedes tienen una secretaría del capital humano en el que no solo se secuestran los alimentos, sino que han hecho contratos interesantes, estos contratos porque es típico del neoliberalismo, despedir empleados públicos y contratar empleados privados de consultoras para hacer lo que antes hacía el empleado público. Cuando el Estado, yo lo he comprobado, tiene excelentes asesores. Vos decís por los contratos con la OEI. Exactamente. Entonces un derrumbe integral que, como lo que importa a lo mejor en definitiva es cómo va el ajuste, este ajuste va mal. Y el ajuste va mal porque, como ustedes ven, ha empezado un proceso de presión devaluatoria. Sí. ¿No es cierto? El cepo no lo van a poder levantar, nadie les presta dinero para sostener un esquema artificial, entonces esto se terminó. Ahora, para que se entienda mejor, Milei en 6 meses ha llegado a la crisis que Menem tuvo en el primer año. Bueno, tuvo dos hiperinflaciones en los primeros. Tuvo dos crisis, no, está bien, al final del primer año tuvo una hiperinflación. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pasó de un gobierno de la corporación Bunge-Born, duró poquísimo. ¿no es cierto?, sí, a otro esquema que no funcionó, hasta que 2 años después logró una precaria estabilidad con la convertibilidad. Con Caballo, obvio. Entonces, no estoy diciendo que con esta crisis cae el gobierno, pero el gobierno tal cual está funcionando no va. Y tiene una característica similar. Aquel era un gobierno de Bunge-Born y este es un gobierno de la Corporación América. Los funcionarios Rapanelli, ¿cómo se llamaba? Roy, sí, Orlando Ferreres, etcétera, venían de aquel grupo económico. Esto viene de este grupo económico. Hay una diferencia, Menem lo sostenía el peronismo. Exactamente. Quiere decir que la diferencia es negativa para el gobierno actual. No era poco en ese momento eso, ¿eh? No, es fundamental, porque acabo de explicarles que con el 56% de los votos no tiene cuadros políticos. Ni él mismo es un cuadro político. Lo acusan de no querer intervenir en las gestiones del Estado. ¿Pero acaso por eso no es que lo eligió la gente? ¿Cómo dice? Por eso lo eligió la gente. Porque, porque se vendía como alguien que no tenía nada que ver con la política. Porque la gente, o la mayoría que lo votó, se cansó de los personajes de la política. Yo pertenezco a una corriente que no tiene nada que ver con la política tradicional. Sin embargo, si vamos al gobierno, tenemos nuestros cuadros. ¿Se entiende o no? No alcanza. Se puede votar a un emergente, pero que precisamente tiene experiencia de gestión. Bueno, pero que precisamente como emergente tiene cuadros. Y finalmente, la experiencia de gestión puede ser positiva o negativa, dependiendo del carácter de la gestión. Por ejemplo, una gestión como esta que yo he comentado de la pandemia, que significó una emisión colosal de dinero para salvar corporaciones, bueno, lo habrán hecho con cuidado, pero bueno, es un robo a mano armada. En las corporaciones, Jorge, trabajaba gente, digamos. ¿Cómo dice? Que en las corporaciones trabajaba gente, digamos. Ese pago de parte del salario también era un beneficio indirecto. No, bueno, pero un Estado no puede estar cumpliendo... Bueno, tenía dos formas, o hacer eso o endeudarse. Emitir para financiar el IFE y el ATP o endeudarse. No, bueno, evidentemente que planteado de esa manera, el capitalismo es una fatalidad. Pero a ver, Alemania rescató empresas. ¿Cómo dice? Alemania rescató empresas. ¿Y Estados Unidos? ¿Y por eso? ¿Y Estados Unidos? Y eso explica que en este momento Estados Unidos tenga una deuda pública del 140% del PBI, cuando la deuda de Estados Unidos era del 40%. ¿Y qué tenía que hacer en la pandemia? No asistir a nadie. Asistir a todo el mundo, a la gente que trabaja, y obligar a las empresas a recurrir a sus cajas en el exterior. Acá voy a hablar como socialista, en defensa del interés de las mayorías trabajadoras. Si un capitalista se niega a poner lo que hay que poner, entonces el Estado tiene que intervenir y ejecutar las acciones del capitalista. Si no, vivimos en un régimen de chantaje. Sí. Cuando las cosas van bien, los beneficios van para el capital, y cuando las cosas van mal, todos tenemos que poner plata para rescatar al capital. Entonces en este sistema no vamos a ningún lado, y como humanidad el único sendero es el de la guerra, porque si uno lo proyecta esto a nivel internacional, lo que tiene es una confrontación
de intereses capitalistas enfrentados que en determinado momento explotan, y usted tiene en este momento 3 escenarios de guerra mundial. El escenario de Ucrania y Europa, el escenario del Medio Oriente y el escenario de la África subsahariana. ¿Le ves algo positivo a Milei? ¿Tenés algo positivo para destacarle como figura política? Digo, obviamente la receta económica y la práctica política no te gustan, pero digo, ¿algún rasgo rescatable le ves? No, yo lo que no quiero es caer en la ironía. Por ejemplo, cuando me dicen que han sido muy eficaces en las redes, y entonces digo, qué déficit que tenemos nosotros. Pero no quiero transformar una habilidad comunicacional en el uso de las redes en un dato positivo. Está bien, pero vos estás viendo la culpabilidad que tiene la oposición de no haber llegado a ese estatus. Pero si la oposición es la que ha llevado toda esta crisis. A ver, el sistema capitalista tiene policías buenos y policías malos. Sí. Cuando todos los policías buenos que hablan del pueblo y todo lo demás fracasan, vienen los policías malos. Y acá lo hemos tenido sucesivamente, porque los gobiernos democráticos eran derrocados. Sí. Y con Isabelita, la hiper era sensacional. Yo, ya que me preguntaste cuántas crisis vi, en febrero de 1975, el país no funcionó. Hubo un lockout de un mes de la gran industria, de la mediana industria y de la pequeña industria, para reclamar el golpe de Estado. ¿Está claro? Vino el golpe de Estado. En marzo de 1982, 50.000 obreros de este país combatieron contra la policía en Plaza de Mayo para destituir a la dictadura militar. Entonces vino el policía bueno, Alfonsín. Entonces, este es un juego político, en el cual todo el mundo dice, este tiene la culpa, el otro tiene la culpa. Es una división del trabajo. Ahora, pero vos decías, yo ahí, no es una chicana, pero yo creo que es así. Vos decías, la izquierda no, o nosotros no somos parte de la política convencional. Yo creo que sí son parte del sistema político, pero no importa, otra discusión. ¿A qué va este dato? ¿No es un poco doloroso para los partidos convencionales que un tipo que tenía 2 diputados haya llegado a este nivel? O sea, ¿qué es lo que logró hacerle entender a la gente que los partidos tradicionales, con un recorrido democrático histórico, la mayoría de ellos, no pudieron llegar con el mensaje? Bueno, el recorrido democrático, histórico y todo lo demás, hay que ponerlo entre paréntesis porque el liberalismo y el radicalismo tuvieron... Duhalde y Alfonsín jugaron un papel muy importante en el derrocamiento de la Rúa. ¿Vos decís que de la Rúa lo derrocó? No, la Rúa lo derrocó un movimiento popular, pero Duhalde y Alfonsín se juntaron para capitalizar ese movimiento de oposición y darle su dirección. Por lo tanto... Pero no fueron los ideólogos de la crisis. Los ideólogos. Y claro, no fueron los ideólogos de la crisis. No, claro que fueron los ideólogos de la crisis porque Duhalde, en la campaña de Milei dice que a De la Rúa lo tumbaron. ¿A quién? A De la Rúa lo tumbaron, dice Milei. Es correcto. No, pero también lo dice Berbisky, o sea, son interpretaciones. No, miren, le explico una cosa, trato de no ser arbitrario. En todos los grandes movimientos históricos hay un componente de levantamiento popular y hay un componente de acción para arriba. ¿Quién derrocó al zar? Lenin mismo dice, nadie puede negar que fue una revolución. Pero Lenin advirtió que fueron Francia e Inglaterra intervinieron en un golpe porque el zar estaba a punto de llegar a un acuerdo de paz con Alemania. Entonces usted tiene la más grande revolución que uno conoce, le puedo decir lo mismo de la francesa. Entonces esto muchas veces confunde a la interpretación histórica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una situación revolucionaria es una situación que es intolerable para los de abajo, pero también está siendo intolerable para los de arriba. No encuentran cómo gobernar. Y entonces se da una conjunción. Y ahí se prueba quién es democrático y quién no es democrático. ¿Está claro? Ese es un aspecto de la cuestión. No quiero señalar otro aspecto que la conspiración que nos llevó a mí, por ejemplo, a que me metan preso en la Casa Rosada y después no había nada, con la acusación de Alfonsín de que asaltábamos supermercados. Y después no se demostró nada y fue un grito de agonía de Alfonsín antes de que le cediera inconstitucionalmente la presidencia a Menem
que con eso gobernó 6 meses más de lo que le da la pero ahí nos quedamos en el medio. La pregunta era, ¿cómo? Porque el peronismo, a ver, está en un trauma grande porque claramente perdió base de sustentación, digamos. Milei le llevó al tipo del barrio. Se le llevó al tipo del barrio, al tipo de la villa, a la señora que trabaja y que se rompe el lomo todos los días, y la izquierda también, digamos. O sea, no no sostuvieron la base de sustentación política. Bueno, no, pero entonces eso, cuando... O sea, ¿cómo llegó Milei y ustedes? No, Milei surge por el hundimiento total y completo de la gestión de los Fernández. Solo por eso. Total, pero es flagrante. Cuando perdieron las PASO del año 2021, sí, y luego las generales, el gobierno dejó de funcionar. Alberto Fernández y Cristina Kirchner desaparecieron del mapa político. Gobernaba el ministro de Economía. Massa. El primero fue Guzmán. Guzmán. Cuando quebró Guzmán, porque se venía una hiperinflación, el que gobernó fue Massa. A Massa no lo eligieron para presidente. Crisis profunda... Ustedes no eran parte del gobierno anterior y tampoco... ¿Quiénes no eran parte del gobierno anterior? Y la izquierda no era parte del gobierno anterior. Y no tuvo volumen de votos. No. La responsabilidad, entre comillas, de la izquierda en todo este proceso no tiene nada que ver con su gestión del Estado, con su política, sino con la mayor o menor eficacia para combatir las ideas y la política del capitalismo. Pero eso es una gigantesca tarea, porque la izquierda no le va a proponer en el gobierno, por ejemplo, cómo hacemos para aumentar las exportaciones, o cómo subimos tal o cual aspecto del Producto Bruto. La izquierda plantea la reorganización socialista de la sociedad. Todo lo tienen claro. A un capitalismo de guerras y crisis y hambre y desigualdad, oponemos el socialismo. Este es un trabajo mucho más arduo que fabricar un candidato para las próximas elecciones. Entonces, en el medio de la gente, es la misma medida. En el medio la gente vive. O sea, la gente necesita una solución intermedia. O sea, el punto histórico de la izquierda, a dónde está muy bueno para llegar. En el medio la gente tiene el vicio de comer, digamos, tiene necesidad inmediata. Por supuesto. De hecho, el gobierno tampoco se da cuenta de eso. Por supuesto. No entiende que lo votaron para que la situación mejore, no para que haga lo que está haciendo. Es una observación muy correcta. Como la gente tiene que comer, la alternativa socialista tiene salidas intermedias al socialismo. ¿Qué son cuáles? Tomar por de pronto aumento de salarios, pleno empleo, son medidas intermedias. Cualquier gobierno podría eventualmente o teóricamente tomar ese tipo de medidas. ¿No es cierto? No las toman. Al revés. Crece el desempleo, crece la pobreza internacionalmente, en todos los países, crece la desigualdad, no se toman esas medidas. Si nosotros tomamos esas medidas, que naturalmente vamos a tomar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una agudización de la confrontación. Sí. Y la agudización de la confrontación planteará otros problemas. Pero ningún socialista revolucionario niega la necesidad de un programa de transición. Bien. En palabras tuyas, intermediario, que lo interpretó en el sentido positivo, digamos, de una transición. Ahora, la película no terminó. El fracaso de Milei no va a levantar el muerto del kirchnerismo y no va a levantar el muerto de los radicales. ¿Cuál es el escenario que deja Milei? Bueno, pero cuando estaba Macri decían no vuelven más y volvió Cristina. ¿Por qué tenemos que dar por descartado a alguien si viene el fracaso de Milei? No, ocurre lo siguiente, tenés toda la razón, pero el gobierno de Cristina con Alberto Fernández no tiene nada que ver ni con el último gobierno anterior, ¿no? De Cristina, tuvo 2 gobiernos antes, ni con el de Néstor Kirchner. Entonces lo que tenemos es una variante tan degradada. Claro, pero hace 20 años los jóvenes que eligen a Milei no saben de qué les hablan. No, pero está bien, pero las naciones tienen su impas histórica. Sí. Yo quiero decirte lo siguiente, Inglaterra hace 400 años que tiene conservadores, conservadores y liberales y después conservadores y laboristas. Bueno, digamos 150 años conservadores y laboristas. Siguen con ese desarrollo. Ahora, eso no significa que el gobierno que convocó elecciones está quebrado, terminado y reventado
como consecuencia tengo de un conjunto de factores, sí, y va a perder las elecciones como en la guerra. ¿Vos decís que el año que viene va a perder? Estoy dando el caso de Inglaterra porque se vota dentro de 48 horas y el partido va a ser barrido del gobierno. Tengo poquito tiempo, porque eso es una última pregunta. Explícame algo que para mí es central. A ver. ¿Cómo puede ser que la izquierda no logre una representación y tampoco el peronismo en un pibe que entrega comida en una aplicación, en un Rappi? Y que ese pibe que pedalea toda la noche para sacar 2 mangos con 50 se incline por una posición que claramente, acá no hay ni discusión sobre eso. O sea, no va a ser beneficiado por esta política, claramente. O sea, quizás sea el menos beneficiado de todos. Necesito ese ejemplo particular de ese trabajador porque me parece que es simbólico, digamos. Pero el problema no reside en el trabajador que votó a Milei. El problema reside en el conjunto de la clase obrera que probablemente o seguramente votó mayoritariamente a Massa. Porque la orientación de los sectores periféricos de trabajadores está profundamente determinado por la orientación que tenga la propia clase obrera. Sí. Si la clase obrera no es un protagonista hegemónico, las otras clases no acompañan. Si vos querés, el peronismo en 1945 tuvo como protagonista fundamental en el campo social a la clase obrera y alineó a todas las clases. ¿Cuál es la prueba de que le alineó? Que Perón le ganó a todos los partidos en una elección en primera vuelta por muerte. Entonces, como izquierda, tenemos el problema de un reflujo político de la clase obrera, de la ausencia del protagonismo que se manifestó en la lucha contra el gobierno de Isabel, que se manifestó en gran parte también inmediatamente después del 2001, sí, en el crecimiento de sindicatos clasistas, comisiones internas, etc. Tenemos una situación de reflujo que debiera ser sacudida por esta política criminal del gobierno. Es decir, la izquierda no se mueve en términos de periodos electorales. Bien. No se mueve. Tiene que nutrirse de un movimiento. Cuando nosotros formamos el Frente de Izquierda, tuvimos un rápido ascenso, sí, que no se debió a nuestras grandes virtudes, y menos a los defectos. Se debió a que coincidía con un periodo en que la zona norte del Gran Buenos Aires, Tucumán, Salta, etcétera, estaba poblada de movilizaciones de trabajadores que rompían con el peronismo. Claro. Entonces, esta problemática de los trabajadores, a mí me preguntan muchas veces, vos dices, pero la gente, tenemos que esperar a que la gente se desengañe de Milei. Sí. No. Lo que tenemos que esperar es a que la gente que nunca votó a Milei intervenga en forma independiente de la aparatología vencida, caduca y terminal de los viejos partidos, el peronismo, los radicales y todo lo demás. Jorge, Huracán bien, ¿no? Por ahora. ¿Por qué por ahora? Está bien. Bueno, me va primero. Como los mufés, entonces. No, pasa lo siguiente. Como hincha castigado, bueno, hincha ya, teniendo en cuenta que fui por primera vez a ver Huracán a los 6 años, tengo más experiencia con el globito que con la política. Entonces, estoy cuidando el brote. Sabés lo que puede pasar medida, si no y lo voy a medida que vaya creciendo. Gracias, por ahora vamos primero. Por eso digo, no lo mufes. Muy bien. Gracias, Jorge. Un placer de la charla. Bueno, vamos a cambiar de tema.